Hola, bienvenidas, bienvenidos a México Invisible. Y el día de hoy tenemos un programa particularmente interesante sobre cómo vivimos en la sociedad la falta de una visión realmente inclusiva en donde todo está construido para que todas y todos quepamos. Y de manera muy particular en la infraestructura física, en la forma de comunicarnos, en la manera en la que planteamos muchas de las situaciones reales, nos perdemos del talento, de las capacidades, de la posibilidad de participación y finalmente de la posibilidad de acceder a los derechos de las personas con discapacidad, simplemente porque tenemos un entorno que no permite que ejerzan sus derechos a plenitud. Y estoy muy agradecida y muy contenta el día de hoy de presentarles a 3 invitados a quienes les agradezco muchísimo su presencia. Tenemos a Marco Hernández, que trabaja en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Marco, bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación. A Abraham Manríquez, del Instituto Nacional de Lengua de Señas Mexicana. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. En un momento nos contarás qué hace el instituto y cómo trabajan en estos temas. Y a Carlos Ríos, a quien tengo la fortuna de conocer hace muchos años, que es abogado y es investigador de la organización Human Rights Watch, en específico sobre el tema de discapacidad. Y quisiera empezar con Carlos Ríos, a quien hace un momento recordaba con él que hace muchos años hicimos una audiencia pública en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y en esa ocasión me acuerdo que tú eras un investigador ya reconocido, un abogado en materia penal, estabas metido en la transformación del sistema penal y eras consejero de la comisión y te invitamos a ser parte del panel que escucharía los testimonios de las muchas personas que fueron. Fue una larga jornada de unas 8 horas en donde escuchamos testimonio tras testimonio de personas con discapacidad o de personas que iban a adquirir una discapacidad. Había una persona con esclerosis múltiple, por ejemplo, que fue a decir: yo no tengo una discapacidad, no vivo con una discapacidad, pero viviré con ella en unos años, lo anticipo por el tipo de condición que tengo. Y al terminar esa reunión, tú tomaste la palabra y dijiste algo que me impresionó mucho y me gustaría que nos contaras si fue así y por qué es así. Y dijiste: pues yo he visto hoy muchas más barreras de las que yo mismo percibí en mi desarrollo de vida, en mi desarrollo profesional. He tenido la oportunidad de estudiar, me casé, tengo hijos, tengo trabajo, en fin, y me ha impactado mucho esta serie de testimonios de personas que no tienen acceso a esos derechos. Entonces, Carlos, me gustaría que nos contaras ese contraste entre lo que viste y lo que tú viviste y también a qué atribuyes que tú no hayas enfrentado tantas. Seguro sí las has enfrentado, las hemos visto juntos muchas veces, pero quizá barreras distintas a las que pudimos escuchar en esa ocasión. Bien, muchas gracias, Alejandra y colegas por la invitación. Sí, si no recuerdo mal, era un tema que justamente abría pues toda esta dimensión de personas con discapacidades que no habían tenido acceso, por ejemplo, a servicios educativos, que no tenían trabajo. Y como sabes, de acuerdo con las últimas cifras del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social en México, pues la mayoría de las personas con discapacidad en este país viven en pobreza. Ya ahora bajó, es un poquito menos de la mitad, son 48.6% de los 7 millones de personas que viven con una discapacidad en México, pues que viven en situación de pobreza, ¿no? Y pues esa situación justamente pues genera que las personas con discapacidad pues somos de las poblaciones más discriminadas y más excluidas, ¿no? en acceso a los derechos en general, ¿no? Y eso sí llama poderosamente la atención porque muchas personas con discapacidad no tienen la posibilidad de ir a la escuela, a pesar de pues, los avances que existen en el papel respecto de la posibilidad de contar con una educación que sea posible para todos y todas, ¿no? Pues eso todavía no se concreta en específico, ¿no? Porque pues, mandar a la escuela a alguien no significa nada más tenerlo en un salón, ¿no? Como si fuera una maceta, ¿no? Algunas cosas que se tienen que adaptar a los currículums, y no nada más es una cosa que se tiene que
hacer para esa persona en específico, sino para la generalidad del salón de clase, ¿no? Entonces, muchas personas están excluidas de esa posibilidad, ¿no?, de contar con una escuela y mucho menos con un trabajo, ¿no? Entonces, y generalmente se piensa que pues, las personas con discapacidad pues, son poquitas, ¿no? No hay tantas en México, bueno, que son 7 millones, pero pues hay que recordar que todos en la vida, en algún momento dado de su vida, tendrán alguna discapacidad, ¿no? Es una experiencia que pues a algunos nos tocó vivir desde que prácticamente nacimos, ¿no? Pero pues otros van a tener discapacidades en el futuro. Entonces es importante generar sociedades pues más abiertas, ¿no?, a reconocer todos los tipos de condición humana, ¿no? Y eso es justamente lo que es la discapacidad, es una condición humana como otras condiciones, y bueno, eso reclama que o exige que pues las sociedades sean abiertas, sean democráticas y sean incluyentes de esa diferencia, ¿no? Y sí, es correcto. Yo, pues, por ejemplo, en esta ciudad me movilizo en vehículo, ¿verdad? Pero eso ya hace la diferencia. Cuando me robaron el vehículo y traté de moverme por la ciudad en transporte público, pues me enfrenté pues con una cantidad enorme de muros, ¿verdad? Desafortunadamente vivimos en una sociedad de privilegios, ¿no? Y eso es algo que debemos reconocer. Y como tú decías en la introducción, hay muchas personas que nos estamos perdiendo de las aportaciones que podrían hacer si las condiciones sociales fueran otras, distintas, ¿no? Distintas. Entonces eso es, creo que, algo que sin duda se tiene que cambiar. Y creo que abordas un tema muy importante, que es la intersección entre la discapacidad, por ejemplo, el género, la condición socioeconómica de entrada, ¿no? En qué lugar naces, también estar en una población rural o urbana. En el caso, por ejemplo, del analfabetismo, la media nacional es de 3.3%, para las personas con discapacidad es del 20%, y para las personas con discapacidad que viven en zonas rurales es del 27%. Entonces, se empiezan a intersectar condiciones y empezamos a darnos cuenta que puede ser excluido o muy excluido, dependiendo de cuántas características vas acumulando, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, te agradezco mucho que estés aquí, Carlos, y quizá nada más para terminar tu introducción, me gustaría que nos dijeras ¿qué es Human Rights Watch? Mira, es una organización internacional que tiene trabajo en más de 90 países del mundo, y yo trabajo desde hace 3 años en una división que específicamente se dedica a estudiar el tema de derechos de las personas con discapacidad, en reconocimiento de que es una población de que generalmente queda excluida de todo, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, echamos una mirada a la crisis migratoria que hoy tenemos, a la crisis de los refugiados, ¿no?, de los solicitantes de asilo que vienen de Centroamérica para el norte queriendo pasar a los Estados Unidos. Esa es una población que, como tú decías, se intersectan varias condiciones, ¿no? Entonces, pues me ha tocado, por ejemplo, ya en mi calidad de investigador de Human Rights Watch, pues ver la situación en la que estas personas viven en la frontera esperando su audiencia para solicitar asilo en los Estados Unidos. Y eso son unas condiciones pues paupérrimas, ¿no? En términos generales. Sí, sí es difícil para todos, es mucho más difícil para las personas con discapacidad, ¿no? Es decir, tomar un baño, cosas tan simples como esa, pues en un albergue en Ciudad Juárez, pues es muy difícil hacerlo porque no existen las condiciones para eso. Claro. Entonces, poder ir al baño como cualquier otro, poder tomar una ducha como cualquier otro, son lujos que las personas con discapacidad no tienen, ¿no?, en esas condiciones. Entonces, pues sí, nuestro lema es justamente no dejar a nadie atrás, ¿no? Y pues es una constante, es un patrón que las personas con discapacidad pues regularmente somos dejadas atrás, ¿no? Porque hay una como cultura muy enraizada respecto de que pues valemos menos que los otros, ¿no? Eso es algo que pues a mí me tocó en lo personal, ¿no? Yo cuando tuve 4 meses me dio poliomielitis y recuerdo que los doctores le dijeron a mi madre y a mi padre, pues su hijo tiene polio, nunca va a poder sentarse siquiera y a los 20 años se va a morir.
Entonces, pues eso es, ¿qué es lo que uno hace frente a una situación así, ¿no? Por suerte, pues mis padres no creyeron en etiquetas de ese tipo y pues me proveyeron con los insumos necesarios para que yo pudiera pues tener una educación, pudiera en el futuro tener un trabajo, una familia, en fin, ¿no? Pero si esa es como que la política pública frente a la discapacidad, pues otros hubieran dicho, pues tengo otros 4 hijos, pues este salió así, ni modo, pues a él no lo vamos a meter a la escuela o no lo vamos a apoyar para que haga nada, total se va a morir, ¿no? Entonces, ¿qué más da? ¿No? Entonces eso es creo que algo que, pues, hay que luchar contra eso, porque las grandes barreras que hay en este país y en otros es pues una cuestión cultural también y de actitudes, ¿no? Es decir, de decir, bueno, pues estas personas ya ni modo, ¿no? Así, esa es su tragedia personal y ni modo, ¿no? Y cuando pues en realidad pues vemos que es el entorno el que muchas veces no coadyuva para generar igualdad, ¿no? Claro, claro, y sobre eso déjame irme con Marco y preguntarle, Marco, ¿cómo has vivido tú estas barreras a las que habla Carlos? Tú eres una persona con discapacidad muy productiva, trabajas en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en muchos temas, sí, a veces te tocan temas de discapacidad, pero no solo, tienes una mirada sobre el tema de la discriminación en amplio espectro, pero al mismo tiempo tienes también una experiencia de vida. Entonces mi pregunta para ti sería si la mirada, como persona con discapacidad, tu mirada sobre ti mismo y tu experiencia ha cambiado a partir de estar expuesto al entendimiento de este fenómeno que es la discriminación. Sí, claro. Bueno, voy a hacer un poquito de historia de dónde se vino todo esto. Hace 26 años yo era un profesionista en el tema de informática, que esa fue mi carrera. Iba con una trayectoria muy buena y víctima de un asalto, me querían robar el coche y me dieron un balazo y quedó con una lesión medular relativamente alta. A partir de ahí, pues me vienen todas las barreras encima, ¿no? Es un cambio drástico de estilo de vida. Vivíamos en un tercer piso, sin elevador, y entonces pues ahí empezó toda esta serie de cambios, desde pues ver cómo iba a subir y bajar todos los días prácticamente, porque pues tenía que ir a rehabilitación y toda la parte médica que me tocaba en ese momento, hasta pues ver de qué manera iba a comer, iba a poder bañarme, comer, hasta rasurarme, ¿no? Entonces, todo eso fue muy complicado irlo arreglando, porque yo no sabía que esas barreras estaban afuera, no eran parte de mi nueva situación, de mi nueva condición. Entonces, bueno, pues tuve que ir arreglando esas cosas. Tener, por ejemplo, una persona que me asistiera en casi todas las actividades al principio era muy complicado, y así fue como pues empecé un poco a tratar de retomar algunas cosas. No pude volver a trabajar en mi carrera porque la empresa pues decidió liquidarme, y bueno, ya después del paso del tiempo me di cuenta, y haciendo una retrospectiva de esto, que lo único que teníamos que hacer en ese momento era poner una rampa en un escalón, porque yo estaba en la planta baja y el área del centro de cómputo era muy amplia, mi escritorio estaba bien, o sea, realmente había adaptaciones involuntarias, hasta el baño podía haberse adaptado bastante bien, pero nadie sabía, ni yo mismo, ni siquiera sabía yo que podía hacer algo así. Y entonces, bueno, pues desde ese momento empecé a hacer o a colocarme en una situación de discriminación, desde mi primer salida a la calle, porque todas estas barreras pues estaban constantemente agrediéndome. Después conocí a otras personas con discapacidad
que ya tenían pues tiempo también tratando de incorporarse nuevamente a la sociedad. Y eso pues sí me ayudó bastante porque empecé a conocer cosas nuevas, nuevas formas de ir eliminando esas barreras, y así fue después como ya empecé a participar más activamente en una asociación civil que se llama Libre Acceso, donde pues llevo ya más de 20 años en ella. Soy presidente honorario. Ahora ya no participo tanto porque bueno, pues ya me dedico a trabajar de tiempo completo, pero mucho tiempo, más de 15 años estuve participando con ellos, conociendo toda esta parte de los derechos de las personas con discapacidad, y era muy curioso porque yo lo escuchaba constantemente a principios de los 90, que fue cuando empecé con todo esto. Yo decía, pero ¿cuáles derechos? ¿Cuáles derechos son de las personas con discapacidad? No los conozco, no los entiendo. Y tuve que empezar a documentarme sobre eso y que me explicaran mis demás colegas qué era eso de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, así fue como más o menos me fui enterando que sí había una lucha que teníamos que tomar en ese momento. Fue muy interesante cómo eso me ayudó porque, por ejemplo, yo tengo un hijo que se quedó conmigo desde los 5 años, un año antes de que tuviera este accidente, y entonces pues prácticamente él se ha echado toda su vida con un papá con discapacidad, y eso también influyó para que pues yo tuviera que hacer algo porque, bueno, pues en la escuela el bullying es tremendo, ¿no? Entonces él no tenía forma de decir que su papá pudiera convivir con él o, por ejemplo, ir a los partidos de fútbol en otros estados, porque le gustaba mucho y entonces estaba en la selección y tenía que ir a otras escuelas. Y entonces ahí iba yo, junto con él, pero tratando siempre de buscar apoyos externos para poder romper estas barreras, ¿no? Claro. Después ya cuando esto se volvió más formal, toda mi participación dentro del activismo, y ahorita que mencionabas lo de la audiencia pública de la comisión, yo estuve en esa audiencia. Ya era yo un activista empoderado y sabía ya del tema, y yo le hice una pregunta muy, muy especial en ese tiempo a Álvarez y Casa, con ustedes que estaban en el panel, sobre cuántas personas trabajaban con discapacidad en la comisión, y no sabían. No tenían conocimiento siquiera si había personas con discapacidad, y eso pues demostraba que aun cuando se empezaban a abrir estas puertas, no se estaba haciendo adecuadamente, ¿no? Detrás sí había mucha ignorancia sobre estos derechos, sobre cómo ir resolviendo toda esta problemática. Algo también importante que me sucedió es que pude participar en algunos trabajos cuando se estaba creando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a hablar de eso en un... Déjame ir a una pausa, se nos acaba el tiempo de este segmento y me gustaría también preguntarle a Abraham sobre el Instituto de Lengua de Señas, pero también de regreso me gustaría preguntarte sobre la convención y sobre el cambio de paradigma que implica y que podamos conversar sobre si hay condiciones para realizar ese cambio de paradigma. Claro. Pero volvemos con Abraham. Gracias. Estamos de regreso aquí en México Invisible y estamos conversando con 3 invitados a quienes les aprecio mucho su presencia, y vamos a conversar ahora con Abraham sobre el Instituto de Lengua de Señas, tu trabajo ahí y cómo te empezaste a involucrar con este tema. Muchísimas gracias, Alejandra, por ser de compañeros, ¿verdad? También un honor estar aquí presentes. Y pues la razón de cómo llego al Instituto Mexicano de Lengua de Señas es muy interesante porque toda mi vida he sido un activista
tanto por vivir la discapacidad de forma directa hacia con un familiar que es, llámese mi hermano, que es un gran formador de vida, que creo que parte, ahorita le comentaba a nuestro compañero Marcos, que me gustó mucho de cómo su hijo vivió la parte del bullying, cómo él quiso el apoyo en la escuela y que él observó y tuvo esa oportunidad de hacerlo. A mí me tocó, pero ahora sí que, por eso digo formación de vida, ¿no? Con mi hermano. Mi hermano tiene discapacidad múltiple, él es mayor que yo. Cuando ahora sí que el humano, yo tengo esta frase, que el humano estamos acostumbrados a que nos cuiden, no a cuidar. Entonces, a mí yo me formé cuidando y él es 4 años mayor que yo. Javier Isaac, un tesorote. Él tiene esclerosis tuberosa con epilepsia severa y grado de autismo. Entonces, un poco complejo. De igual forma que a Carlos le dijeron a mis papás, su hijo no va a pasar de 3 años. Posteriormente llegan los 3 años, le dicen no va a pasar de 10, no va a pasar de 20. Y ahorita mi gordo va a cumplir en este mes, de hecho, ya 39 años. Sigue bien, se le ha dado todo lo posible, independientemente de que un médico te diga, ¿no? Es de la visión médico rehabilitadora y la discapacidad de que no, es que esto va a ser así y no es así, ¿no? Entonces, creo que quitando esas barreras tanto internas y externas que existen y proporcionando todos los medios adecuados, puede tener una vida con calidad. Y es la situación. Cómo me voy formando en la parte del activismo es por lo mismo, por él, porque me tocó, yo era de que, no, pues hay que salir al cine, órale, vas con tu hermano, ¿no? Oye, que hay que, pero porque a mí me gustaba convivir mucho con mi hermano, porque soy su mundo, parte de, ¿no? Un tema también creo que la discapacidad, y más lo veo, ejemplo, acá en el instituto, específicamente con la comunidad sorda, pero sí es un común denominador, es que la discapacidad, por la misma ignorancia de la sociedad, y hasta familiar se puede decir, va excluyendo, ¿no? O sea, ¿no? Va aislando, exactamente, esa es la palabra, gracias. Y a mí me encantaba, yo decía, no, como, o sea, mi hermano pues más me tiene a mí, órale, vamos, ¿no? Que me invita a una fiesta, que esto, vámonos con mi hermano. Y es muy chistoso porque también desde ahí creo que me ayudó y creo que todo tiene una razón de ser. Tengo una anécdota muy agradable, a mi parecer, que me formó y la tengo muy presente, que cuando mi hermano antes caminaba, al inicio, de hecho yo por eso, por ejemplo, aprendí a conducir desde los 12 años, no por todos mis amigos, ay, tienes auto los 12, y luego no, pero yo no tengo porque me gusta, es porque yo tengo la responsabilidad de llevar a mi hermano a la UAI antes de yo irme a la escuela rápido, temprano y recogerlo y todo eso, ¿no? Otro tipo de responsabilidades. Y una vez caminando con mi hermano siempre es dependiente totalmente, íbamos al cine como mucho, muy contento y ahí escuché mucho siempre la parte del estigma, ¿no? De lo que conocemos o contemplamos como estereotipo de lo que es estéticamente agradable a la vista, pues mi hermano no lo es. Él tiene varias tumoraciones en la cara y la gente siempre está... por ejemplo, en la encuesta nacional de discriminación se marca mucho que un tema que pues, los felicito por eso, por cierto. Estuve ahí presente cuando lo dieron a conocer en la Secretaría de Gobernación y efectivamente marca mucho eso. La apariencia física como una barrera, ¿no? Un tema básico de discriminación y muy fuerte y que aparte la burla, y claro que duele. Los humanos, somos humanos todos, ¿no? Tenemos sentimientos. Y mi hermano, a pesar de que uno pensara que tiene discapacidad intelectual y que, ay, no entiende, ¿no? O sea, claro que sí, yo veía su actitud de bajar la cara, ¿no? Y yo decía, no, o sea, tú levanta la cara, Javi, por favor, ¿no? Y camina, ¿no? Pero entonces tú lo que estás diciendo es que hay un problema, digamos, hay problemas de política pública que abordaremos en un momento, pero de inicio hay un problema social, claro, de estigma y podríamos decir de cierta violencia en el trato hacia las personas con discapacidad. Eso es lo que ustedes perciben también desde el instituto. Cuéntanos un poco del instituto y cómo lo viven. En el Instituto Mexicano de Lengua de Señas nos hemos percatado incluso también que por ser una de las discapacidades conocidas como invisibles, la discapacidad auditiva, nos ha tocado defender incluso a mucha comunidad sorda en algo tan básico como el transporte público. Porque si no tienes tu credencial de discapacidad, no sé por qué se siente, y eso es algo que ha fomentado la política pública, creo yo, como si bien es cierto algo de tratar de ayudar, pero al mismo tiempo por ignorancia y no difundir bien o no capacitar a sus mismos elementos y servidores públicos.
creen que la credencial te genera la discapacidad cuando la discapacidad pues, la tienes, tu condición de vida, ¿no? Y sí, y nos ha tocado que incluso acudiéramos hasta algún ministerio público, tener que llegar a esas instancias por agresión de ciertas personas en el Metrobús, no permitir el acceso de la comunidad sorda, porque como no traía su credencial de discapacidad, automáticamente no podían pasar, aunque se les estuviera demostrando que ellos eran sordos, ¿no? Y que hablaban en lengua de señas. Incluso hasta el policía argumentaba que se estaban burlando de él, ¿no? Y decías, oye, no se están burlando de él, es su forma de comunicación, ¿no? Es su lengua. Entonces, creo que y sí es muy marcado. De hecho, me gustaría hacer la connotación que yo soy de Chihuahua. De hecho, yo también me pasó lo mismo, quizá que el compañero. Para mí la discapacidad no era tan marcada como ya al llegar aquí a la Ciudad de México. Al ver, y es extraño porque es la metrópoli, ¿no? Donde vemos tanta gente y debería haber más accesibilidad, más conciencia, más información y más apoyo social, cuando extrañamente, a pesar de que, por ejemplo, en Chihuahua es obviamente más chico y la gente lo tiene como estereotipado también, ¿no? Como rancho grande. En realidad, al estar en contacto directo con frontera, con El Paso, pues la verdad se nota muchísimo. Ahorita que tuve que ya tengo la fortuna de tener aquí en casa a mi hermano y a mi mamá, debido a que, por ejemplo, por él conocí la discapacidad múltiple, por el lado de mi papá, cuando yo tuve 12 años, a él le dio discapacidad visual por retinopatía diabética. Entonces, y a mi señora madre por cuestiones de los cuidadores, que nadie habla de los cuidadores, que es importantísimo también. Que por eso, más que decir persona en condición de vulnerabilidad, me gusta más la cuestión de persona en situación de vulnerabilidad, porque al decir condición hablas específicamente de la persona y al decir situación hablas de todas las condiciones que están alrededor, ¿no? De todo su entorno, incluyendo, por ejemplo, los cuidadores, que normalmente parte que también ahí se ve en la encuesta nacional de discriminación es la mujer, la que toma el rol. Desde la perspectiva social siempre impuesta a que sea la que cuide a la persona que está en casa o a la persona que lo necesita. Y no debe ser así, ¿no? Es de todos. Ahora sí que, como comentaban. Absolutamente. Yo creo que tocas un tema central que es el tema del cuidado o de la atención, porque a veces es el apoyo, como nos describía Marco, a veces es el cuidado, a veces es un profesor, una maestra, una profesora que tenga el conocimiento para incorporar. Es decir, el papel que tienen todos los actores sociales en relación con las personas que viven con una discapacidad es algo que tendría que ser también el foco de políticas públicas y no dejarlo a ver a quién se ocupa, que como dices, en general son las mujeres que se ocupan de las personas con discapacidad, de los mayores, también de las niñas y de los niños, y que al mismo tiempo el trabajo de cuidadoras las hace perder oportunidades laborales. También nos perdemos de los talentos y las capacidades de las mujeres porque no hay política de cuidado que le dé a la persona con discapacidad el apoyo profesional que requiere y a la mujer que lo tiene que hacer porque el rol de género así lo indica, también la saca de realizar un potencial que quizá sería más cercano a lo que indica el libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho, ¿no? No estamos hablando de cuestiones nada más conceptuales, son titularidades de derechos. Déjame preguntarle a Carlos, antes de volver contigo sobre el instituto, pero quisiera preguntarte, Carlos, sobre el tema de la interdicción, porque desde mi punto de vista el tema de la interdicción es como la piedra angular del sistema que discrimina. Infantilizar o quitarle a las personas toda posibilidad de tomar una decisión sobre sus propias vidas porque pensamos que son personas que no pueden interactuar, que no tienen por qué salir a la calle, que no tienen nada que ofrecer a la sociedad y que además pues, ni siquiera las vemos como titulares de derechos y personas que tienen pues, el principal derecho, que es el de la autonomía y de la toma de decisiones de la vida de uno, ¿no? Claro. ¿Cómo es esto? ¿Qué quiere decir la interdicción? ¿Por qué México sigue en la interdicción? ¿Y qué habría que hacer para cambiar eso? Ok. Bueno, este tema de qué es la interdicción, pues ese es un concepto jurídico que, bueno, de hecho deriva de, si no recuerdo mal, del francés, ¿no?
que significa prohibir, ¿no? Entonces hay ciertas personas que se considera que como no tienen capacidad mental para realizar determinadas actividades, pues están interdictos, o sea, están prohibidos, digamos así, prohibidos para el ejercicio de sus derechos. Y eso significa que una tercera persona, ¿no? Pues suple la voluntad de quienes son considerados como no teniendo capacidad, ¿no? Pero el tema es que, pues, si tú ves todos los derechos que tenemos todas y todos, pues se relacionan con cosas que hacemos, ¿no? Por ejemplo, tengo el derecho a casarme, tengo el derecho a comprar cosas, a vender, a rentar, ¿no? A dar en préstamo, ¿no? Y todas esas cosas que son derechos, pues si tú consideras que la persona no puede hacerlos y un tercero tiene que hacerlos por ellos, pues eso significa que pues no va a tener acceso a nada de eso, ¿verdad? Ese es un tema. Entonces, ha habido un cambio importante en el tema de los derechos de las personas con discapacidad, y uno de ellos, el principal, me parece que es como que la piedra de toque, el pilar de pues todo el movimiento de derechos de personas con discapacidad y de las personas con discapacidad, es el derecho a tomar las propias decisiones, ¿no? A decidir con quién vivir, a decidir cómo vivir, a decidir en dónde vivir, ¿no? Y todo esto se ve frustrado si pues, el sistema legal de tu país pues, no permite que tú tomes esas decisiones, ¿no? Porque te considera incapaz, ¿no? Mucho a las personas con discapacidad se nos equipara a niñas y niños, ¿no? Aunque uno tenga una discapacidad física que no involucre impedimentos de tipo intelectual, ¿no? De todos modos, ese estigma está ahí, persiste, ¿no? Yo tengo un asistente personal y cuando voy, por ejemplo, a hacer alguna interacción con alguien, le pido que se quede 5 metros atrás de mí, porque si no, inmediatamente el interlocutor se convierte en mi asistente personal, ¿no? Claro. Entonces, pues, si voy a ir en un avión, si él está muy cerca, inmediatamente yo pierdo mi titularidad de persona, ¿no? Entonces, y se lo voltean a ver a él y le dicen, ¿dónde se va a sentar? ¿Puede caminar? ¿Se puede alimentar por sí mismo? Entonces, ¿ves? Ese es un tema. Y eso es súper subjetivo, ¿no? Eso de si tienes o no tienes capacidades, ¿no? Y es en sí mismo discriminatorio, ¿no? Porque a quienes someten a evaluación para ver si tenemos o no capacidad es a las personas con discapacidad. Porque si vamos a ser parejos, pues ¿por qué no hacemos un examen a todas y a todos, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que se dirige específicamente a nosotros. Claro. Y específicamente a las personas que tienen discapacidades intelectuales, ¿no? Pero déjame preguntarte una cosa nada más. En la interdicción, que es esta prohibición de actuar de manera autónoma. Exacto. Y que alguien más sustituya. O sea, digamos que es tu caso con tu asistente, pero justificado ese es como en el derecho. Un poco informal, ¿no? Sí. Pero hay otras más formales, ¿no? Sí. Tú vas con un juez y me recuerdo que para salir del país, ¿no? Hasta hace no mucho se exigía que de las madres de personas adultas con discapacidades, pues tramitaran este juicio de interdicción, también conocido como de tutela, ¿no? Para poner bajo tutela, ¿no? La idea de que tú tienes un tutor, incluso si ya eres mayor de edad, ¿no? Si ya tienes 18 años, y pues sigues bajo la tutela total o parcial de quien se designe como tutor, ¿no? Y era una exigencia que se tomaba, por ejemplo, para ese tipo de cosas, ¿no? Pero déjame preguntarte algo, Carlos, porque hemos escuchado a personas que dicen, es que el juicio de interdicción es muy importante porque yo lo que quiero es cuidar a mi hijo. Bueno, ese es el tema. ¿Qué dirías ante eso? Ese es el tema de si realmente el fondo de la cuestión es apoyar a la persona. A mí, francamente, el tema del cuidado no es un concepto que esencialmente me guste, porque, bueno, el tema del apoyo para personas adultas con discapacidad me parece que tendría que ser la designación correcta, ¿no? Porque no es el tema de personas dependientes que necesitan ser cuidadas, ¿no? Eso es un tema que pues se coloca en la persona y no en lo que rodea a la persona, ¿no?
Por supuesto, si hay un entorno completamente inaccesible, pues por supuesto el entorno te va a ser dependiente, ¿no? Claro. Pero bueno, para volver a lo que me estabas preguntando, ¿cuál es el problema con esto? Es que la persona se convierte en un objeto a ser administrado, ¿no? A ser cuidado, ¿no? Y bueno, pues las personas con discapacidad, como todas y todos los demás, pues tienen derecho pues a vivir, a tomar decisiones, a cometer errores, ¿no? Arriesgarse, ¿no? Es decir, de ahí se ha hablado de la dignidad del riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a poder tomar riesgos como cualquier otro y vamos a poder equivocarnos como cualquier otra, ¿no? Eso es algo que es importante que se tome en cuenta, ¿no? Claro. Entonces, en lugar de decir, hagamos un modelo de sustitución de la voluntad para apoyar a las personas, mejor hagamos un modelo de toma de decisión apoyada, que de hecho, pues es algo que nosotros hacemos, si no tenemos discapacidades intelectuales, de todos modos tomamos decisiones con apoyo de otros y otras que nos rodean, ¿no? Si yo si tienes un problema contable, le hablas al administrador. Claro, si voy a comprar una casa, pues le pregunto a mi esposa si cree que es una buena idea, claro, o si no me estoy equivocando, claro, ¿no? o al amigo abogado, el amigo notario. Abogado, en fin, ¿no? O sea, tomamos decisiones con guía, con ¿no? apoyo. Pero eso no quiere decir que las personas nos sustituyan, ¿no? Claro. Entonces, esto de los cuidados es de que cuidamos mejor a las personas así. Muchas personas con discapacidad en este país y en otros viven toda su vida en instituciones, ¿no? Porque son abandonadas y hay 100 personas en una institución. Y este modelo de toma de sustitución de la voluntad hace que, por ejemplo, el director de esa institución sea el tutor de 100 personas. Entonces, ¿cómo vas a tú compenetrarte con los deseos, con la voluntad, con las preferencias de esas personas siendo su tutor, ¿no? Entonces eso, bueno, para empezar, es un abuso que alguien tenga que vivir en una institución, ¿no? Toda su vida y además segregado de la vida en comunidad, ¿no? Eso es un abuso en sí mismo. Sin posibilidades de tomar decisiones. De nada, ¿no? Ni siquiera que desayunar, cómo me voy a vestir, a qué hora me voy a bañar, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, eso, yo creo que es importante que diseñemos un modelo y justamente el Tratado de Derechos Humanos que mencionaba Marco, que fue de hecho impulsado por el gobierno mexicano hace ya algunos años, desde el 2002, si no recuerdo, que empezó la discusión, en el 2003, ¿no? Se adoptó bueno, eso ya es otra dimensión, pero este tratado lo que obliga es a que cambiemos la manera de pensar, ¿no? Cambiemos el chip, por decirlo así, ¿no? Okay. Entonces, en lugar de voltear y decir, necesitamos que alguien sustituya a la persona, necesitamos que alguien, si esa persona lo decide así, apoye a la persona, ¿no? Claro. Para la toma de decisiones, ¿no? Y habrá casos, porque todo el mundo dice, bueno, ¿y qué ocurre con aquellas personas que no pueden expresar su voluntad para nada? ¿Qué ocurre? Bueno, siempre el caso extremo, ¿no? Siempre, las personas siempre somos seres comunicativos, nos expresamos de muy distintas formas, ¿no? Y la idea con las personas con discapacidad es que no se nos asimile a niños, ¿no? Al contrario de lo que sucede con los niños, que uno de los principios de política pública es el interés superior de la persona. Aquí en el tema de personas con discapacidad es más bien el principio de qué respeta mejor la voluntad y preferencias de esa persona, qué es lo que esa persona quiere, ¿no? Y eso, bueno, pues se manifiesta de muy distintas maneras, ¿no? Pero los seres humanos somos intencionales, o sea, con lo que hacemos, con cosas que no son muy explícitas, con miradas, ¿no? Con formas de comunicarnos que quizá no sean verbales, ¿no? Claro. Pero que son importantes. Déjame ir a una pausa y volvemos con Marco, porque creo que tenemos que hablar de accesibilidad, de muchas formas de accesibilidad, pero volvemos en un momento. Estamos de regreso aquí en México Invisible, hablando sobre el tema de discapacidad y el entorno, cómo el entorno genera barreras para el acceso a los derechos. Y le quería yo preguntar a Marco Hernández, que hoy nos acompaña. Marco, hemos hablado muchas veces sobre el tema de las barreras físicas, ¿no? Tú decías hace un momento,
algo que yo siempre he pensado acerca de las encuestas de discriminación. El 100% de las personas con discapacidad motriz deberían de decir que se les discrimina todos los días, porque cada vez que tratas de salir de tu casa y hay una banqueta que no tiene rampa o una serie de problemáticas en el acceso al sistema de transporte colectivo, en fin, pues te enfrentas ya a dificultades, porque además la accesibilidad es importante en sí misma, es un derecho en sí mismo, pero también es importante para el ejercicio de otros derechos. Y un tema que tú has trabajado y que me parece fundamental es la posibilidad de acceder, cuando menos, a los inmuebles gubernamentales, ¿no? Por lo menos. ¿Por qué es importante el acceso a los inmuebles gubernamentales y cuál es el desafío ahí? Bueno, como bien lo dices, la accesibilidad es un principio y un derecho fundamental para hablar de inclusión. O sea, sin la accesibilidad no puede haber otras formas de incluir a las personas con discapacidad. ¿Por qué a los inmuebles públicos federales? Porque el Estado, el gobierno, tiene obligaciones con los ciudadanos y las ciudadanas. Ofrecen servicios y estos servicios deben estar disponibles para cualquier persona. Menos, bueno, y actualmente pues está así, pero estas barreras físicas, desde encontrarte un escalón, porque un escalón también es una barrera física, una falta de un elevador, la altura de las ventanillas donde te ofrecen los servicios o los mostradores, la falta de guías táctiles para personas ciegas. O sea, la accesibilidad implica un conjunto de elementos muy grande, muy diverso, porque los diferentes tipos de discapacidad van teniendo necesidades muy específicas. Entonces, la accesibilidad tiene que contemplar todas estas necesidades. El abanico de necesidades que se deben cumplir es muy amplio y por eso es un tema complejo. O sea, no es tan fácil de resolver, y por eso es muy importante que cuando se quiera proponer soluciones de accesibilidad en algún inmueble, se hagan acompañar no solo de la parte técnica, que son las guías o los manuales, sino también de especialistas en este tema, porque es difícil implementar estas acciones, ¿no? Entonces, hay un asunto ahí todavía que no se ha atendido. No tengo la cifra ahorita del inventario sobre inmuebles públicos federales ya con accesibilidad, pero aún los que se dicen accesibles, yo puedo apostar a que hacemos una evaluación y seguimos teniendo falta de accesibilidad completa. Hablar de accesibilidad universal es incluir todos estos aspectos de accesibilidad. No solo la accesibilidad arquitectónica, urbanística o en el transporte, que son súper importantes, sino también otro tipo, como de comunicación, el acceso a los sistemas, a Internet, etcétera, ¿no? Y uno pensaría que los nuevos inmuebles Deberían accesibles, ser accesibles. Pero no, se construye todavía inmuebles federales. Hay un vacío normativo ahí muy importante. Okay. Por eso hemos hablado varias ocasiones sobre la necesidad de tener una ley general de accesibilidad. Que pudiera ser como un paraguas para el país, ser el paraguas un estándar, ¿no? Para todos los inmuebles que ofrecen servicios al público, al menos. Claro. Y tú dijiste ahora un tema que me parece central en la encuesta nacional sobre discriminación. Sale un dato muy preocupante, y es que para las personas con discapacidad, la inmensa mayoría ha encontrado barreras en el acceso a la información pública gubernamental. Si las personas enfrentan barreras en el acceso a la información, probablemente no están pudiendo ejercer sus derechos, porque pues, de la información proviene saber qué requisitos te piden para un apoyo gubernamental, saber qué es lo que necesitas para sacar una licencia, dónde está la clínica más cercana que te tiene que atender, en dónde inscribir a un hijo. Es decir,
tienes una serie de, digamos, requisitos de papeleo y de cuestiones que uno tiene que hacer en trámites que requieren que tengas el acceso a la información. Cuando leemos la encuesta y los resultados sobre acceso a la información de parte del gobierno, me preocupó muchísimo ver que pues estas barreras están ahí, son persistentes, las personas sí les impiden a las personas acceder a lo más básico de información pública y hacen entonces, podemos saberlo, que las personas no accedan a los derechos, y por eso el trabajo del Instituto Mexicano de Lengua de Señas es tan importante y tan central. Ahora, la agenda también es una agenda enorme porque hablamos de acceder a la información, pero también tener una cita médica donde la persona, decía Carlos, la persona tiene que poder tomar sus decisiones con apoyos, ¿no? Si una persona sorda va a una cita médica y no tiene un médico o alguien que le pueda hacer una interpretación en lengua de señas, pues no va a poder saber por sí misma de qué está pasando con su salud, por dar un ejemplo. Entonces, las necesidades son enormes. ¿Qué tan lejos o cerca estamos de haberlas cubierto? Tocas un punto importante porque el derecho al acceso a la información es necesario para poder ejercer otros derechos. Entonces, al caso concreto que tocas de la parte médica, incluso si una persona sorda acude al servicio médico, es muy contradictorio también. Por ley deberían de proporcionarle un intérprete de lengua de señas o que el médico o la enfermera que asiste sepa lengua de señas. Sabemos que no es el caso, pero si nos ha tocado apoyar también al instituto y tener que acudir y fundamentar jurídicamente que le tienen que permitir el acceso y que la persona está deseando ese servicio y que está consciente y permitiendo que el intérprete ingrese con ellos, porque también es otro tema, ¿no? Dicen, es que como es esta información privilegiada y privada, personal, no puede una tercera persona saber lo que va a pasar. Sí, pero yo requiero el apoyo de esta persona para poder ejercer mi derecho al servicio médico, ¿no? El acceso a la salud. Entonces, también ahí, como comentaba Marcos, sí es una laguna jurídica, francamente, en ese tipo de temas, ¿no? Claro. Y recuerdo ahorita, de hecho, una de las personas que se apoyan en el instituto que contó una anécdota que la verdad creo que vale la pena, y esto podría hacer más empatía con la sociedad, es que ella, al ser madre sorda, dice que el momento más horrible, sentimentalmente hablando, en su vida, de más temor y también el choque de mayor felicidad, fue al momento de dar a luz. ¿Por qué? Porque cuando ella aunque estaba programado el parto, se adelantó, estaba sola. Tuvo que acudir al servicio médico, obviamente como pudo la atendieron. Ella era alérgica aparte, no sabía ni siquiera qué le estaban administrando, nadie podía comunicarse con ella, ella estaba completamente en un estado de indefensión total, sin saber, preocupada por mi bebé, porque pues lo que más me importaba era tener a mi bebé, que mi bebé pudiera nacer, pero no sabía lo que me estaban administrando y nada. Y obviamente pues todo, ¿no? Horrible. Nace su bebé y dice, wow, fue mi bebé, y fue lo máximo, ¿no? Fue lo más bonito que pude haber vivido, pero también esto no es justo que pasen ese tipo de situaciones por algo tan fundamental. Y en un país donde tenemos 2,5 millones de personas sordas. O sea, no estamos hablando de un número pequeño. Según la ENAI 2014, cosa que ya está hasta superada la cifra, la verdad, hay una población muy grande de comunidad sorda y que ellos no pueden ejercer plenamente sus derechos por falta al acceso a la información, por falta de políticas públicas que vayan encaminadas a que obliguen, porque ya está normado, o sea, ya está positivizado el que tenga que haber intérpretes, y no nada más en lengua de señas mexicana, porque se tienen reconocidas en México también la lengua de señas maya y la lengua de señas purépecha, pero digamos que la que domina es la lengua de señas mexicana. Entonces ese acceso es obligado, ¿no? O sea, ese derecho. Claro. Y entonces hemos hablado de interdicción, de accesibilidad, de información pública gubernamental, pero Carlos, ¿cómo se logra ¿dónde está o dónde están esos amarres que nos hacen que estemos todavía tratando el tema desde el punto de vista asistencialista y no desde el punto de vista de los derechos de las personas con discapacidad? ¿Dónde para ti, dónde pondrías tus energías o dónde quieres poner tus energías en los próximos años? ¿Dónde podemos cambiar algo para que cambie todo?
Bueno, creo que hay como que muchas dimensiones, pero uno de ellos es la voluntad política, ¿no? Ahora que discutían este tema de accesibilidad, creo que es importante decir que, bueno, no es física cuántica, vaya, ¿no? Hay ciudades mucho más viejas que la Ciudad de México que ahora son plenamente accesibles y se logró en un periodo de tiempo razonable, ¿no? De varios entornos, ¿no? En América Latina, puedo citar a Santiago de Chile, que tiene un metro absolutamente accesible para personas con discapacidad, sin necesidad de usar tarjetas o pedirle a un policía que te abra y te cierre la puerta. Es decir, con el ejercicio de plena autonomía y con el principio de acceso universal, ¿no? De diseño universal, ¿no? Que todo el mundo lo pueda usar. Y entonces yo creo que esto parte por, primero, contar con un Estado robusto en materia de gobierno para políticas de personas con discapacidad, ¿no? En México, desafortunadamente, ahora estamos viendo en esta administración un desmantelamiento, ¿no? De las instituciones que servían, que bueno, con todos los defectos que tenían, pero que estaban ahí y que pues se están ahora desmantelando para establecer pues una política pública que francamente me parece poco consistente para realmente ejercicio de los derechos, ¿no? Si no puede resolverse el tema de accesibilidad, por ejemplo, con pensiones, ¿no? O becas para personas con discapacidad. Con el contenido de una beca para personas con discapacidad, una persona con discapacidad puede contratar un asistente personal por 4 días y ya, ¿no? Y bueno, si tienes una sociedad llena de muros, como la Ciudad de México, en donde solamente algunas estaciones del metro son accesibles, la mayoría de los autobuses no lo son, ¿no? Ni otros mecanismos y formas de cadenas de accesibilidad, ¿no? Porque yo no solamente voy al Hospital Joco y de ahí me traslado al Metrobús de Insurgentes, ¿verdad? Sino tiene que haber cadenas en todo el transporte público para que sea realmente accesible y sea algo que pueda ser utilizado. Entonces viene por ahí, por construir un andamiaje institucional robusto, ¿no? Que permita empujar las políticas públicas que son necesarias con participación de las personas con discapacidad, ¿no? Que eso es también una obligación que México tiene en virtud de este tratado que mencionaba Marco, ¿no? Hay un lema muy particular del movimiento de personas con discapacidad que es nada de nosotras y nosotros sin nosotras y nosotros, ¿no? Entonces creo que eso es clave, que haya una consulta estrecha de personas con discapacidad, que se haga un plan, por ejemplo, en el tema de accesibilidad nacional para la accesibilidad, ¿no? De los transportes, de las comunicaciones. En México cosas tan sencillas como una persona sorda hablando por teléfono es impensable. Y eso es algo muy simple, ¿no? En otros países lo han resuelto perfectamente. Y las personas sordas pueden usar el teléfono, ¿no? Con traductores de lengua de señas a distancia, ¿no? Y pueden hablar a cualquier número de teléfono. Y eso es algo que se puede hacer, que no es costoso y que en términos generales genera mayores beneficios sociales y mayores ahorros sociales, ¿no? Tener una sociedad plenamente inclusiva. Entonces, la idea de contar con estas instituciones robustas que se focalicen en el tema de discapacidad, pues creo que es bien importante. Todas las áreas del gobierno deberían contar con un área específica de personas con discapacidad, ya se trate de un tema de educación, se trate de un tema de trabajo, se trate de un tema de comunicaciones, que serían los entes encargados de volver los servicios que son para todas y todos. O sea, las personas con discapacidad no tenemos derechos especiales, ¿no? Por el hecho de tener una discapacidad. Es el derecho que tienen todas y todos, pero por supuesto con aquellas formas de acomodación, de ajuste, ¿no? Que sería necesario hacer para lograr que eso realmente se acceda a esos derechos, ¿no? Y eso es lo que no estamos viendo en México. Desgraciadamente estamos viendo pues una regresión, ¿no? A una política más bien de corte asistencialista. Pues tenemos un gran camino por delante, una visión transformadora desde el punto de vista decías tú, nada de nosotras y nosotros sin nosotras y nosotros, la necesidad en términos de lo que también decía Carlos respecto de la interdicción, de que las personas con discapacidad puedan ejercer su autonomía, realizar sus planes de vida, ejercer por sí mismas sus derechos
Y quizá el primer derecho tendría que ser el derecho a la participación en la toma de decisiones públicas, porque ahí donde se ponen los recursos y donde se toman las decisiones, pues es donde se puede transformar la vida o se puede mantener una situación de exclusión social y de enormes barreras en el acceso a los derechos. Les agradezco muchísimo a los tres. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero creo que ha sido un programa sumamente enriquecedor e interesante y espero que en la próxima ocasión que hablemos sobre estos temas nos vuelvan a acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.